El problema de dejar un tema tan ambiguo es que luego uno crea falsas expectativas. Sobre todo en la publicidad pusieron la bandera de Israel. Yo no sé si estaban esperando que un Hayar iba a hablar hoy en la noche o cuál iba a ser la fuerza de Am Israel. Entonces disculpen si alguien tuvo una falsa expectativa del tema, pero esperemos enriquecerlo para que no se vayan desilusionados. ¿Cuál es la fuerza de Am Israel? ¿Cuál es nuestra mayor potencia? Y sobre todo este tema lo quisiera, y lo estoy hablando en función de lo que ha estado ocurriendo últimamente, las desgracias, los ataques terroristas que hemos sufrido y la muerte de personas inocentes, y sobre todo enfocarnos en cuál tiene que ser o cuál puede ser nuestra postura ante lo que está ocurriendo. Muchas personas, su reacción es, bueno, si nos están atacando, si vienen ellos con armas, si vienen ellos con odio, entonces también nosotros hay que salir con armas, hay que salir también a matar. Pero obviamente yo pienso que todos compartimos el entendimiento de que esa no es la respuesta. Fuego no se apaga con fuego. Fuego se apaga con agua. Fuego es odio, agua es amor. Y voy a explicar a qué me refiero, que no suene muy ingenuo o que no son exactamente en base a nuestras ideas, pero a qué me refiero y cuál tiene que ser nuestra respuesta ante lo que está ocurriendo. Hay dos versículos en la Torá que aparentan contradecirse. Y los dos hablan cuál tiene que ser la postura del pueblo de Israel cuando tiene que salir a la guerra. Entonces, uno dice, Parashat Kitetse, en el libro de Deuteronomio, Dvarim, una de las últimas parashot del libro de Deuteronomio, dice así la parashá: Kitetse la milchama al oiveja. Cuando sales en guerra contra tu enemigo, dice la Torá, Unetano Hashem Elokeja biadeja. Hashem te va a entregar a tu enemigo en tu mano. Entonces de ahí aparenta que es algo fácil. Sal a la guerra y tu enemigo va a ser pan comido. Y luego ya nos da un poco de alajot, de leyes, sobre qué hacer con el cautiverio, etc. Pero entonces de ahí se entiende, cuando una persona sale a la guerra, cuando el pueblo de Israel sale a la guerra, su enemigo va a ser pan comido. Sin embargo, anteriormente, en el libro anterior, Números de Bamidbar, en Parashat Balotcha, ahí la Torá habla otra sección, también en referencia a la guerra. Sin embargo, ahí no es tan fácil como la Torá dice que vamos a salir victoriosos de la guerra. Ahí dice la Torá, Hashem le comanda a Moshe Rabbeinu a hacer 2 trompetas, hatzotrot, de plata, y la Torá comanda cómo esas trompetas iban a ser utilizadas en diferentes circunstancias, y una de ellas es cuando hay guerra. Y dice la Torá, cuando llega un enemigo a tu tierra y viene a luchar contra ti y estás en situación de dificultad, dice la Torá, toca las trompetas para que Hashem escuche. Es como el shofar de Rosh Hashanah, es algo similar, así como hay algo muy profundo, muy místico en tocar el shofar en Rosh Hashanah. Nos dice la Torá lo mismo: toca estas trompetas y Hashem te recordará, te escuchará y te salvará de tu enemigo. Entonces hay un gran sabio, un libro muy importante, se llama Shem Mishmuel, que le hace la pregunta de esta aparente contradicción. Dice, ¿por qué por un lado vemos en un versículo que cuando salimos a la guerra es fácil derrotar a nuestros enemigos? Y aquí en la que acabo de escribir se necesita trompetas y que suba el mérito y el recuerdo del pueblo de judío, y ahí Hashem viene y nos salva. Entonces dice el Shem Mishmuel algo muy interesante. Dice, notamos una diferencia en el estilo de cómo estos dos versículos están escritos. El versículo que primero mencioné, Kitetzela milchama lo ibeja, dice, está en singular. Y muchas veces, sobre todo en el libro de Dvarim, de Deuteronomio, la Torá se refiere al pueblo de Israel en singular. Ahí dice, Kitetze la milchama lo ibeja, está hablando en una persona. El versículo de Balotcha está hablando en plural. Dice, esa es toda la diferencia. Dice, cuando Am Israel estamos unidos,
Nadie nos puede vencer. Cuando Am Israel estamos divididos, necesitamos Yeshuot y Zhuyot y todo tipo de méritos para que Dios nos salve. Entonces, a nivel de introducción, ¿cuál es la fuerza de Am Israel? La unión. Y disculpen que suene un poco choteado la frase, la unión hace la fuerza. Pero no es nada más una frase y posiblemente es cierto para todo el mundo, como estoy seguro que conocen la parábola, que una persona toma un pequeño palito y que es muy fácil romperlo. Pero si uno junta 100 palitos, los pone todos juntos, ya no es tan fácil romperlos. Entonces, si bien es una idea universal, que la unión hace la fuerza, pero para Am Israel es más que un simple concepto de la fuerza de la unión. Es porque toda la esencia de Am Israel es unión. Y voy a explicar este concepto. Entonces, a eso se referían esos dos versículos. Cuando Am Israel estamos unidos, salimos a la guerra y el enemigo se rinde ante nosotros como pan comido. Cuando Am Israel estamos divididos, necesitamos méritos, Zhuyot y Yeshuot muy especiales. Hay una tefilá, la parte central que hicimos en Minjá, en la parte de la tarde de Shabbat, de Shabbos, que también está basado en un pasuk de Divrei Amim del Tanaj. Y así comenzamos la parte central, la brajá intermedia central de Minjá de Shabbos. Ata echad veshimcha echad. Decimos, tú Dios, tú eres uno, tu nombre es uno. Umi que amcha Israel goy echad baaretz. ¿Y quién como el pueblo de Israel, como tu pueblo, amcha Israel, que también es un pueblo en la tierra? Entonces, yo pienso que de aquí viene un mensaje muy profundo. Cuando decimos Ata echad, y que la base es también el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A nivel simple, sencillo, a nivel literal, Dios es uno, significa y no hay otros dioses. Posiblemente en el pasado, cuando había más culturas politeístas, ¿sí? Como los griegos o romanos o otros, entonces posiblemente el Echad de uno y no muchos era una idea más fundamental, más central. Pero también el Echad implica no únicamente hacia el exterior, hacia lo externo. Tenemos que saber que solamente hay un Dios y una raíz, un creador y una fuente de todos los poderes, pero también algo muy profundo. La unicidad de Dios también es, por así decir, a nivel interno. En contraste con el ser humano, nosotros, por nuestra imperfección, estamos llenos de contradicciones. Muchas veces queremos una cosa, pero a la mera hora emocionalmente no estamos dispuestos, o se contradicen emociones, el enojo, la intolerancia, la flojera, y así, como todos sabemos, la imperfección humana. A veces prometemos y no cumplimos, a veces no por mentirosos, pero esa es la falta de ahdut que la imperfección del ser humano tiene, porque no somos perfectos. Ata echad, cuando decimos que Dios es uno, estamos diciendo, tú eres perfecto, por lo tanto tú eres una unicidad y una unidad perfecta, y en ti no hay contradicciones. Entonces, eso es parte de lo que podemos confiar en Dios y lo que no podemos confiar con un ser humano. A un ser humano no le podemos confiar al 100%, porque después, número uno, puede ser que cuando Él prometió, lo agarré en una buena estado de ánimo, pero luego después cambió de estado de ánimo, o su situación cambió, etc. Hay falta de esa perfección de unión, de unicidad. En el creador del universo, todo es una perfección, una unión y una unidad total y absoluta, en armonía y sin contradicciones. Eso es, yo pienso, la profundidad también y la fuerza de Am Israel. Dice de nuevo la tefilá basado en el versículo, en el pasuk, Ata echad veshimcha echad, umi que amcha Israel goy echad. ¿Quién es como Am Israel? ¿Cuándo? Cuando somos goy echad, cuando somos una nación unida.
Cuando hacemos una nación unida, Mi Ke'amcha Israel. ¿Quién es como Am Israel? Entonces, para nosotros, la unión, la unidad, no es una cuestión de fortalecernos extra. Es la única forma de ser. Nuestros sabios comparan a Am Israel como un cuerpo humano. Trae un ejemplo interesante. El Talmud Yerushalmi explica una de las prohibiciones de las 365 prohibiciones de la Torá. ¿Por qué no tomar venganza? Una persona te hace algo, te afectó, estabas en una situación de apuro, necesitabas un préstamo. Vas con él y dices, oye, por favor, préstame, estoy en un negocio, etcétera, préstame 10,000 pesos, te lo pago, te firmo letras, lo que sea. Y la persona dice, no, yo no presto, da mal, está bien. Esta consiguió por otro lado, salió del problema y ahora está mejor. Y viene la misma que él había pedido y le dice, oye, ¿te acuerdas de mí? No seas malito, no seas rencoroso, préstame. Entonces dice la Torah, no seas vengativo. Aunque tú fuiste y él no te prestó, si tú tienes la opción, préstale. Pero ¿cómo? Es ilógico. Cuando yo fui y él no me prestó, ahora yo le voy a prestar a él. Entonces el Talmud Yerushalmi da un ejemplo. Dice, imagínate una persona que está cocinando, está preparando en la cocina, todo está cortando, y por error, con el cuchillo se cortó la mano izquierda. Dice el Talmud Yerushalmi, ¿acaso a alguien se le ocurre que va a decir la mano izquierda, mano derecha, me cortaste, ahora le arrebato el cuchillo y le corta la mano derecha? Es ilógico, porque somos un cuerpo. Así explica el Talmud Yerushalmi por qué no tomar venganza. Porque somos un cuerpo. Si la mano izquierda o la mano derecha cometió un error, entonces no tomas represalias contra ese error, porque a fin de cuentas tú eres el mismo y el único que acaba siendo afectado. Esa es la visión de Am Israel. Ahora, el problema, la sociedad actual, por muchos años, a nivel general, es una sociedad de mucha competencia. Y lo vemos en todo, lo vemos en los deportes. Sí, lo que hacen los deportes es competir en las Olimpiadas, medalla de oro, de plata, a ver quién es mejor que el otro. En los negocios también hay este clima y atmósfera de competir. En general en la vida vemos mucho este sentimiento de competir y de querer ser mejor que otros. Y a veces de aplastar a otros para yo poder sobresalir. Pero esa no es la visión, cómo tenemos que ver lo que es Am Israel. Porque Am Israel somos un cuerpo. Entonces no podemos competir. Es como si está compitiendo el hígado contra el cerebro, a ver quién es mejor. No se trata de mejor o peor, se trata de que el cerebro hace lo que hace el hígado, hace lo que hace el corazón y los pulmones, y la mano y los dedos de los pies, y las rodillas y los muslos. Cada uno tiene una función para que el cuerpo funcione como un sistema. Entonces, cuando hay competencia dentro de Am Israel, cuando hay separación, simplemente es un cuerpo que se está dislocando, se está dividiendo. Entonces no podemos funcionar. Entonces ahí viene el versículo donde nos está diciendo, si va a haber guerra y tú estás dividido, vas a necesitar Hashotrot, vas a necesitar algo que te una. En la guerra de Gaza, allí en Sudáfrica, y estoy seguro que también acá en México, muchos tenían un app en su celular, que cuando se escuchaba una sirena, se escuchaba ahí, a tiempo real, a tiempo que estaba ocurriendo. Ahí hay una estación de radio de FM que está todo el día transmitiendo música o lo que sea, un programa de radio, y también la tenían. Entonces no podía estar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, no había diferencia si era una conferencia, era música, sonaba una sirena en Israel y la escuchábamos en vivo. Y yo pensé en este versículo, en esta idea de Shem y Shmuel, posiblemente cuando la Torá fue escrita eran Hatzotzrot, eran trompetas, y en siglo XXI eran sirenas, y esas sirenas nos estaba como que recordando, y es aquí el punto donde quiero hablar en la noche, porque hay guerra, ¿se necesita unión? ¿O porque se necesita unión, hubo guerra? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? O sea, ¿qué viene primero? Disculpen. La meta es ganar la guerra, pero para ganar la guerra necesitamos unión. O la meta es que necesitamos unión, y entonces la única forma de unirnos es que Dios envía guerras. Digo, y es una tragedia
de que, digo, por un lado es algo muy bueno que cuando hay guerra nos unimos, pero por otro lado es una tragedia, que necesitamos guerras para unirnos. Hablé yo con un amigo que vive en Israel, y hablé con él durante la guerra de Gaza. Estamos en contacto y le pregunté, oye, ¿cómo está la situación en Israel, etcétera? Dice, mira, ponemos el clima de unión que se siente aquí, dices, como nunca. Dice, normalmente ahí las personas son un poquito diferentes y ya están como que en conflicto. O sea, escuché una idea muy, muy interesante, muy chistosa y muy trágica. ¿Cómo dice la Torah? Ve'afta l'ereja kamoja. ¿Cómo lo traducimos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero decía este rabino, muchas veces personas se confunden y no saben leer bien, sobre todo la puntuación, y entonces no saben dónde colocar las comas, y la colocan así, ve'afta, coma, l'ereja kamoja. O sea, lo leen así, ama, coma, al prójimo que es como tú mismo. Entonces muchas veces hacen grupitos, entonces el que es de este grupito, entre ellos muy bueno, pero el que es un poquito diferente, ya hay guerra. Los de este grupito, entonces hay como 18, 20, como 23 grupitos, ya hay guerra entre los grupitos, porque no es camoja, no es camoni, entonces ya no es de mi grupo de amigos. No, el pasuk dice, ve'afta l'ereja coma camoja, ama a todos como si fueras tú. Entonces desgraciadamente muchas veces necesitamos la guerra, y esa es la guerra lo que une a Israel. Pero es una situación muy trágica, o sea, hay que entender que posiblemente es donde estoy conectando los llamados de atención que están ocurriendo con todos los atentados, de que nos están diciendo, únanse. O sea, si hay algo que podemos hacer, y eso es lo que respondo a la primera pregunta, ¿qué podemos hacer ante lo que está ocurriendo en el mundo? Unirnos. Y posiblemente entonces eso es lo que Dios está realmente en el fondo de la situación buscando, que nos unamos. Y una vez que nos unamos, ya no va a necesidad de llamados de atención o de cosas tan trágicas. Hace un par de semanas leímos en la Torá que Dios se revela ante Moshe Rabbeinu en la zarza ardiente y lo nombra para la misión de ir a liberar al pueblo judío de Egipto. El Talmud HaGemara trae que Dios estuvo 7 días convenciendo a Moshe Rabbeinu de ir a Egipto y Moshe se negaba. Entonces, simplemente en el texto literal, al comienzo del libro de Éxodo, vemos las diferentes disculpas que Moshe daba. Y la raíz es porque Moshe era muy humilde, entonces no quería asumir una posición de gloria, de kavod, y además él no confiaba, no se sentía que él era la persona indicada para ir y llevar al pueblo judío, lo cual es bastante cómico, ¿no? Dios se aparece ante ti y te dice, ve, y tú dices, no, te equivocaste de persona, como si Dios se equivoca, ¿no? Pero en el fondo de por qué Moshe Rabbeinu no quería ir, explican nuestros sabios, Rashi lo trae, porque Moshe tenía un hermano más grande que él. Aarón tenía 3 años más que Moshe Rabbeinu. En aquel momento Moshe tenía 80 años de edad y Aarón tenía 83. Moshe ya tenía muchísimos años que había salido de Egipto porque tuvo que huir cuando lo acusaron que había matado al egipcio. Y todo ese tiempo el líder del pueblo de Israel que estaban esclavos en Egipto era Aarón. Entonces, en el fondo, Moshe sabía, y por eso no quería ir a Egipto, porque él decía, ¿cómo voy a hacerle? Mi hermano, que es más grande que yo, él está en Egipto, él ha sido el líder de la comunidad, de repente yo voy y me aparezco, y voy a ser aquí el líder, ¿cómo se va a sentir Aarón? Entonces, en el fondo, era el motivo por el cual Moshe Rabbeinu se estaba negando a asumir la misión. ¿Y qué le dice Dios? Y al final, cuando Dios dijo, ya, se acabó, hazme caso y vete, ya. Enough is enough, 7 días, vete a Egipto. Pero ¿qué es lo último que le dijo Dios a Moshe Rabbeinu? Cuando Aarón te vea, besamach belibo. ¿Tú piensas que Aarón le va a dar envidia, se va a sentir mal? Besamach belibo. Aarón, no conoces a tu hermano. Cuando te vea a ti de líder, se va a alegrar. Y eso es lo que motivó a Moshe Rabbeinu. O igual ya no le quedó opción, porque después de 7 días Dios ya lo puso contra la pared. Pero ya entendió. Y dicen nuestros sabios, ¿qué le dio a Aarón el nivel de ser Kohen Gadol? Era un puesto que no existía. ¿Por qué él entre otros? Dice únicamente por eso. Dice Midrash, Lev shesamach begdulat achiv ilbash urim betumim. Un corazón que se alegró cuando su hermano subió a la grandeza, él puede ser el Kohen Gadol. O sea, Kohen Gadol no es una cuestión. Durante el segundo Beit HaMikdash muchos lo compraron y se morían en Yom Kippurim porque no merecían el puesto de Kohen Gadol.
Pero ¿quién merece? ¿Qué persona está preparada espiritual y emocionalmente para ser Kohen Gadol? Una persona que cuando ve a otro crecer, se alegra. Hay una Mishnah preciosa en Pirkei Avot. Rabbi Yochanan ben Zakkai tenía 5 alumnos. Y les preguntó a sus 5 alumnos, cada uno diga una virtud, que sea una virtud que la persona tiene que apegarse a esa virtud. Y cada uno dio otra diferente virtud, hasta que el último, Rabbi Elazar ben Arach, dijo, Lev Tov, un buen corazón. Les dijo Rabbi Yochanan ben Zakkai, todo lo que los primeros 4 dijeron está incluido en Lev Tov, un buen corazón. Y explica a nuestros sabios, ¿qué es un buen corazón? Es la actitud de Aaron Cohen. Un buen corazón significa, tú ves otra persona teniendo éxito, alégrate. A veces es ese egocentrismo o parte de la naturaleza de la persona de competir, etcétera, que cuando vemos a otro tener éxito, entonces nos hace sentir mal. Y al contrario, tenemos que tener en mente este principio de que somos como un cuerpo. Entonces, en un cuerpo no hay envidias. El cerebro necesita que el corazón y que el pulmón y que el riñón y que el hígado trabajen bien. Somos el mismo. Hay una historia preciosa de uno de los principales alumnos de Gaon de Vilna, de Rav Chaim de Volozhin. Le fueron a preguntar a Rav Chaim cuando Napoleón estaba en sus guerras y ya se había metido a invadir Rusia. Entonces él estaba en Volozhin, que es cerquita de Vilna, en Lituania. Entonces de eso iba a depender muchas cosas, o sea, lo que pasaba en Europa, entre Francia, entre Rusia, todo iba a afectar a los judíos de toda Europa. Entonces le preguntaron a Rav Chaim de Volozhin que cuál era su pronóstico, que quién pensaba él que iba a ganar la guerra, si Napoleón iba a lograr derrotar a los rusos o los rusos iban a salir victoriosos. Y él trae una respuesta muy muy linda que tiene que ver con todo esto. Dice, esta historia la trae en un libro precioso de Rabbi Zelig Pliskin, Abad Chesed, de Love and Kindness, de amor y de bondad. Al final lo trae esta historia. Dice Rav Chaim de Volozhin, dice, miren, soy profeta y soy hijo de profeta, que entre paréntesis sí tenía Ruach HaKodesh, pero esa es otra historia. Dice Rav Chaim, yo pienso por mi lógica, por mi svará, que va a ganar, Rusia va a ganar la guerra. Y él dijo, ¿sabes por qué Rusia va a ganar la guerra? Te lo voy a decir con un mashal, con una parábola. Dice, una vez había una persona, un aristócrata, que estaba viajando en los caminos de aquella época, con un carruaje muy elegante, muy lujoso, con 4 caballos de lo más fino que había en la época. Y así que iban en el camino, cayeron al lado del camino donde había mucho lodo y se atoró el carruaje. Y el latigaba a los caballos y mientras más latigaba, más se hundía y más se hundía y llegó un momento donde ya estaban atorados y no podían sacar el carruaje. En eso va pasando un campesino con sus caballos ahí de la granja, del campo, y ve que este pobre hombre está atorado con todo su lujo y con todo su carruaje y no pueden sacar el carruaje. Entonces este campesino de muy buen corazón le ofrece al aristócrata, dice, señor, ¿me permite ayudarlo? Y le dice, sí, por favor, yo estoy aquí desesperado, ayúdame a sacar el carruaje. Dice, ok, nada más necesito una cosa, por favor. Si no le molesta, vamos a cambiar, saque sus caballos y deje a mí poner a mis caballos y ellos van a sacar a su carruaje. Entonces el aristócrata dice, ahora sí estás mal de la cabeza. Dice, mira muchacho, ¿sabes lo que yo pagué por cada uno de estos caballos? Dice, cada caballo es de los mejores establos de Europa que te puedas imaginar. Dice, ¿qué te hace pensar que tus, raquíticos, tus flacuchos caballos de tu granja van a poder mejor que mis puras sangres, que mis caballos? Entonces le dice el campesino al aristócrata, dice, mire, no quiero ofender, yo nada más vengo aquí a ayudarlo, pero le voy a responder su pregunta. Le dice, mire, ¿de dónde compró sus caballos? Entonces el aristócrata comienza a sacar las credenciales y a presumir de cada caballo, ¿no? Este fue campeón de no sé dónde en Viena y el otro no sé también de París, y bueno, cada uno era un super duper caballo.
Entonces le dice este campesino, dice, es que ese es el problema. Dice, mire, sus caballos son de diferentes lugares, entonces son rivales. Entonces, cuando cada uno de ellos se esfuerza para sacar el carruaje, los otros 3 se alegran de que lo estén latigando. Entonces, en vez de ayudarlo, ellos se ponen relax a que le dé más duro y más duro. Entonces, él no puedo, y ahora se va contra el otro, dice, y no se ayudan. Dice, mis caballos son hermanos. Entonces, aunque los vea débiles, cuando ven que uno se esfuerza, el otro lo ayuda. Y así van a sacar el carruaje. Dice Rafael de Volozhin, esa es la diferencia entre el ejército de Napoleón y el ejército ruso. Dice, el ejército de Napoleón juntó grupos de diferentes lugares de mercenarios para ganar la guerra. Dice, los rusos son hermanos, están defendiendo su tierra. Entonces, los rusos van a hacer todo para salvar uno al otro. Los franceses, si un batallón ve que el otro está perdiendo, ahí lo van a dejar que lo maten. Dice, entonces por eso yo pienso, dice Rafael de Volozhin, que Rusia va a ganar la guerra en aquella época. Ese es un mensaje que pienso se aplica a nosotros. Solamente si regresamos a la raíz y al entendimiento de que somos hermanos, entonces no solamente es para utilizarlo para ganar la guerra, pero para utilizarlo para unirnos y poder lograr lo que tenemos que lograr, como dice aquí en el versículo, ¿y quién como tu pueblo de Israel cuando somos Am Echad Baaretz? No podemos ser 600,000 o no sé cuántos miles o millones, tenemos que ser Am Echad. Am Echad significa, como expliqué, tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que trabajar en equipo. Hay una Gemara muy bonita que compara las diferentes generaciones de cómo estudiaban Torah. Entonces, la Gemara trae una drashá del pasuk de Eshet Hail. Cuando al final del Eshet Hail, al final de los proverbios, dice, Sheker achen ve'evel hayofi, una mujer que únicamente se basa en su gen, en su carisma, es Sheker, es la mentira del carisma, ve'evel hayofi, la vanidad de la belleza. Dice ahí el pasuk, el versículo, Isha irat Hashem ititalal, solamente una mujer con reverencia, con temor de Dios, ella es la mujer que tiene que ser alabada. Entonces la Gemara aplica esto a 4 generaciones. Y nos dice lo siguiente, Sheker Achen, ¿cuál es la generación que creció muchísimo en el estudio de la Torah, pero todo era Sheker, era mentira de la vanidad? ¿Qué generaciones? Dice la Gemara, Zedoró Shel Moshe Shel Yehoshua. Era la generación Dora de A, del desierto, que recibieron la Torah de Moshe Rabbeinu, y la siguiente generación que aprendieron de Yoshua bin Nun. Dice la Gemara, eso fue Sheker Achen, mentira del carisma. Con líderes como esos, tener mucha Torah no es mucho mérito. Después, Evel Hayofi, vanidad de la belleza. ¿Quién es esa generación? Dice la Gemara, es la generación de Hizkiyahu Amelech. Ya fue posterior, pero también un rey como Hizkiyahu, que también logró difundir y motivar a toda, ya nada más era la tribu de Judá en aquella época, a estudiar Torah, igual se considera Hebel, era vanidad. ¿Cuál es Isha irat Hashem ititalal? ¿Qué generación? Dice la Gemara de un Tana que se llamaba Rabbi Yehuda bar Ilai. Y dice, ¿por qué ahí si tenían mérito? Dice, Shisha mitkasin betalit echad velomdim Torah. 6 se cubrían con una cobija y juntos estudiaban Torah. ¿Por qué? Porque eran muy pobres. Rav Chaim Shmulevitz, el gran Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir, Zichron Levrajá, que Rav Nathan Tzvi Fink, el que falleció hace un par de años, que también fue Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir, citaba mucho esta Gemara y lo explicaba de la siguiente forma. ¿Cómo puede haber 6 personas que tengan una sola talit? No es únicamente talit de la tfilá, pero tiene una prenda. ¿Cómo 6 personas se pueden cobijar con una prenda? Dice, solamente si cada uno se preocupa que el otro esté cubierto. Cuando cada uno se preocupa por cubrirse, entonces tú jalas y el otro jala. ¿Sí? ¿Se están viendo? Porque a veces duermen en la misma cama y cada uno jala la cobija.
Cuando cada uno jala hacia su lado, no alcanza para nadie. Cuando cada uno jala para cubrir al otro, ella alcanza para todos. Así dice Rav Chaim Shmulevitz. Se considera una generación de mérito que eran pobres, pero estaban unidos. Estaban unidos en preocuparse el uno por el otro, y por eso lo que ellos lograron a nivel espiritual, dice la Gemara, tiene mucho más mérito que con Moshe, con Yoshua, con Hizkiyahu Amelech. Eso es Sheker Vejen, mentira y vanidad. Entonces, de nuevo, cuando Am Israel se une, cuando estamos en situaciones difíciles, es cuando tiene mucho mérito. ¿Cuál es el valor numérico de la palabra Ahavá? Como en las letras, Ahavá. Aleph, Hei, Bet, Hei. 13. ¿Y cuál es el valor numérico de la palabra Ejad? 13. Entonces, la herramienta de unión es amor. Y así lo trae también Pirkei Avot hablando de Aarón, que habíamos mencionado. Dice Pirkei Avot en el primer capítulo, dice el sabio Hillel, Eve mi talmidav shel Hillel, copiemos la actitud de Hillel, el gran sabio del segundo templo de Hillel. Dice Hillel, Eve mi talmidav Shalom, sigue los caminos de Aarón. Joev Shalom, Berodev Shalom. Es una persona que ama la paz, pero que persigue la paz. O sea, perseguir la paz no es únicamente a nivel teórico, a nivel intelectual, decir si hay que hacer la paz. Rodev Shalom, los Midrashim, ustedes estoy seguro que los conocen, que Aarón hacía paz entre personas, entre marido y mujer. Siempre que veía personas en conflicto, iba Aarón e intentaba traerlos y unirlos, ya sea hombre, ya sea marido y mujer, etc. Ese es el corazón que, como mencionamos anteriormente, logró vestir el Urim y Tumim. Logró vestir la ropa del Kohen Gadol y el nivel de poder tener profecía. Porque era un corazón que buscaba la paz entre uno y otro, Ohevet Abriot, y amaba al prójimo, o Mekarban la Torah, y los acercaba a los caminos de espiritualidad. Esa es la fuerza, ese es el poder de Am Israel. Cuando la Torah nos dice, Ve'afta l'ereja kamoja, no es únicamente como que algo bueno amar al prójimo como a ti mismo. Ve'afta l'ereja kamoja es, tienes que amar a otro porque él es tú. Si él no está bien, tú no estás bien. Ahí hay que meter un poco de egoísmo, pero dicen nuestros sabios, a veces hay que meter el egoísmo para que nos motive a hacer cosas buenas. Tener conciencia, si él no está bien, yo no estoy bien. Y se los quiero contar con una historia. La yeshiva de Mir, que estaba en la ciudad de Mir, en el norte de Polonia, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, bajaron a Lituania y luego de ahí huyeron milagrosamente a Shanghai. Hay un libro precioso, Torah Rescue, cómo escaparon en milagro tras milagro, de cómo una yeshiva entera logró escapar del holocausto y del gobierno ruso vía Japón, llegaron a Shanghai, pasaron toda la Segunda Guerra Mundial en Shanghai y terminando la Segunda Guerra Mundial pudieron ir a Estados Unidos. El yeshiva se fue a Jerusalén y entonces quedaron dos yeshivot Mir, en Jerusalén y en Nueva York. En la biografía de Rav Chaim Shmulevitz, que él estuvo en Shanghai, él fue yeshiva en Shanghai, cuentan que cuando ya estaba casi terminado, ya estaba terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces consiguieron visas para que todo el mundo se fuera desde Shanghai hasta Estados Unidos. Pero para obtener la visa tenían que pasar como entrevista en el consulado americano para checarlos y si estaban bien les iban a dar la visa. Y desgraciadamente había uno de los alumnos, todos más o menos lo mantuvieron bien, pero hubo un alumno que realmente perdió la cordura. Y ahí cuenta en su biografía de Rav Chaim Shmulevitz, las condiciones, cómo ellos vivieron en Shanghai, y había bombardeos de los japoneses y físicamente las condiciones no eran fáciles. Entonces uno de los alumnos
emocionalmente se quebró y acaba de estar medio chifladón. Y estaban seguros que él no iba a pasar la entrevista, o sea, a él no le iban a dar la visa para ir a Estados Unidos. Y reunió Rav Chaim Shmulevitz a la yeshiva y les dio una buena noticia a los alumnos. Dijo, señores, no piensen que lo vamos a dejar solito en Shanghai. O nos vamos todos a Estados Unidos o nos quedamos todos en Shanghai. O sea, que no piensen que si él tiene un problema, pues mala suerte. Mala suerte. Y entonces se rompieron la cabeza y juntos lo metieron, hicieron una como que entrevista grupal, y como que le levantaban la mano y todo, y lo ayudaron, y todos recibieron la visa y todos se fueron a Estados Unidos. Ese es el Ve'afta Lecha Kamoja. Ve'afta Lecha Kamoja significa que no piense yo que si yo estoy bien, yo ya la hice y no me importa que a otros les va a ir mal, porque yo ya estoy bien. No dice la Torah, no, Ve'afta Lecha Kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque realmente el otro es tú mismo. Y si no está bien, tú no estás bien. Entonces, si tú quieres estar bien, preocúpate que él también esté bien. Entonces, aunque sea algo un poquito egoísta, pero que nos ayude a pensar en plural. Y así vamos a entender el Sidur. Si ustedes ven el Sidur, cuando rezamos el Shemona Esrei, absolutamente todas las brajot de peticiones, todas son en plural. Sabiduría, tshuva, perdón, redención, parnasá, salud. Todas están en plural. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y déjenme plantearlo a nivel sencillo. Si Netanyahu, que está ahorita de primer ministro, a nivel hipotético, hace una total estupidez, total, a mí aquí en México o en Sudáfrica, ¿me afecta o no? Sí. Seguro que me afecta. Y va a decir que no es Netanyahu, es cualquier otro miembro del Parlamento israelí. Va a decir que no es cualquier miembro. Cuando yo viví en Brasil, fue cuando este señor entró a una mezquita en Hebrón y mató a muchas personas. Yo iba caminando en Sao Paulo, Brasil, y se paró un coche y me insultó de la A a la Z. Y dijo, ¿yo qué tengo que ver con un loco en Hebrón que se metió a asesinar personas? La respuesta es que a todos nos afecta todo. Entonces, cuando estamos pidiendo por Binah, Hashem, tú le das a la persona entendimiento y conocimiento, y danos conocimiento, es importante que yo esté consciente que estoy pidiendo que cada ser humano, especialmente Dam Israel, actúe bien. Pero que estamos a lo mismo. Estamos en un barco, estamos juntos. Si uno la riega, nos afecta a todos. Entonces, cuando estoy pidiendo por conocimiento, tengo que pensar en absolutamente todo. Cualquier yudí, cualquier persona, que dale entendimiento, que tome decisiones correctas. Y lo mismo en cuestión de parnasá, de sustento y de refuá y de salud. A todos nos afecta lo que todo ocurra. Rabbi Weinberg, dijo, no le brajá, traía 2 midrashim preciosos. Hay un pasú que dice, todos lo conocemos, es una canción muy famosa, varias melodías de canción muy famosa. Hine ma tovu manaim shevet achim gam yachad. ¿Sí? Hine ma tovu manaim. Qué bueno y qué agradable. Shevet achim, shevet kontav, estar sentados, achim gam yachad. Hermanos juntos. Entonces preguntaba a Rabbi Weinberg, ¿por qué dice el pasuk gam yachad? Vamos a traducirlo. Qué bueno y qué agradable que haya hermanos sentados juntos. Pero el versículo dice la palabra gam, también juntos. Entonces, ¿qué significa también juntos? No basta sentarse. ¿Qué significa la palabra hermanos también juntos? Entonces, Rabbi Weinberg me trae un midrash precioso para ilustrar este punto. ¿Qué dice el midrash? Habían 2 amigos de la infancia, crecieron juntos, realmente íntimos amigos. Pero ya cuando crecieron, se casaron, uno se tuvo que ir a vivir a Sudáfrica, el otro vivía también por ahí lejos. Y una vez le tocó al amigo, que tiene muchos años de no ver a su amigo, a ir al país donde estaba el otro amigo. Cuestión de negocios, volvió a Hong Kong, a China.
Y ahí estando en sus negocios, lo agarra ahí la policía y lo acusan de espía. ¿Qué época? Fue de la tierra de Israel, fue a Siria. Lo acusaron de espía. Y por más que él intentó probar que no era espía, que él estaba ahí en un viaje de negocios, de comercio, eres espía y se acabó, pena de muerte. Entonces el pobre señor inocente, de repente lo agarran, pena de muerte. Dicen, pero no, ¿qué va a hacer de mi familia y los negocios, etcétera? Dice, les pido un favor, déjenme regresar a mi casa, dejen por lo menos arreglar las últimas cosas, dejar a mi esposa y a mis hijos bien, y después me matan. Todos los señores ahí se mueren de la risa, que somos estúpidos, te vas a ir a tu casa y luego vas a regresar aquí y te matemos. Entonces el señor dijo, no, yo soy muy serio. Dice, miren, les voy a dar una garantía de que regreso. Dice, mi mejor amigo vive en este país. Yo estoy seguro, si ustedes me dan a mí un mes, yo estoy seguro que mi mejor amigo está dispuesto a hacer la garantía de que si yo no regreso dentro de un mes, que en vez de matarme a mí, lo maten a él. Entonces dijeron, mira, si hay uno tan estúpido que está de acuerdo en algo así, nada más por verlo y por conocerlo y por matarlo, aceptamos el trato. Rubén, clásico, dos nombres del Midrash, ¿quién podría ser? Mismo que fuera Mauricio y Eduardo, ¿no? Entonces Shimon y Rubén. Va Shimon, tocan a la puerta de Rubén. Rubén ve a Shimon, después de tanto tiempo, su querido amigo, se abrazan, se besan, ¿cómo has estado? Y la familia. En aquella época no había Facebook, no sabían cómo estaban. Entonces ya platicando, ve que tenía toda una escolta de soldados. Dice, wow, yo no sabía que eras tan poderoso. Y todos los soldados dicen, no, la verdad es que no tengo tan buenas noticias, ya le cuento lo que está pasando. Entonces cuando le dice, oye, ¿estás dispuesto tú a quedarte un mes? Y le explica todo. Todos los soldados están muertos de la risa, como el otro dice, estás Michigan, en medio, ¿no? Y él, para sorpresa de los soldados, el otro dice, seguro, por ti, lo que sea. Todos los soldados no la creían. Bueno, pero ya le habían dado la opción, lo aceptaron. Entonces Shimon se fue para allá y ahora Rubén se queda de rehén. Y va y, bueno, muy triste, se despide de la esposa y arregla todo lo que tiene que arreglar. Y mientras tanto el otro estaba de rehén ahí hasta que regresara él. Ya casi por terminar el mes, el otro sale corriendo. En aquella época no había aviones, no había formas rápidas de conexión. Se hace un poco tarde entre el caballo y el barquito, etc. Ya está casi por terminar el mes. Ya el verdugo ya está afilando el cuchillo de los tacos al pastor para degollar al otro. Y apuradísimo para llegar. Y todo el mundo muerto de la risa de que este idiota, ¿cómo está dispuesto a una cosa de esas, ¿no? Y ya, exactamente en reloj atómico, un mes, ya están listos a cortarle, rebanar la cabeza, y en eso oyen que un grito, ¡no! ¿Y quién voltean a ver? Que el Michigan sí regresó a que lo mataran a él. Y entonces ya que se acerca, el verdugo no sabía ni qué estaba pasando ahí, y luego lo que todavía está hasta más extraño, que se comienzan a pelear. Y entonces el que regresa dice, no, maten a mí, y el otro, no, tú llegaste tarde que me maten a mí, no, pero yo era el que acusó, no, pero yo era... Y los otros dicen, estos mames Michiganers, como nunca vimos en la vida. Entonces no sabían ni qué hacer y fueron con el rey. Y le explicaron al rey lo que estaba pasando aquí. El rey dice, a ver, tráiganme a los dos. Entonces le llevan a los dos y ya le plantean la situación, etcétera. Dice el rey, ok, ¿saben qué? Es un caso único, nunca había en la vida un caso como este. Dice, estoy dispuesto a perdonarlos a los dos con una condición. ¿Cuál es la condición? Exacto. Que ellos sean tan amigos de él, Exacto. el rey, Exacto. como lo son entre ellos. Exactamente. Que me hagan a mí el tercer amigo. Así explica el Midrash, el Pasuk. Si ven el Pasuk, nada más conocemos, o la mayoría es más conocida, va hasta la Eja Camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo termina el Pasuk? Yo soy Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Dice el Midrash, ¿qué significa el Pasuk? Si amas a tu prójimo como a ti mismo, tienes un tercer amigo en tu sociedad. ¿Quién? Dios. Dice Rabbi Weinberg, ese es lo que dice el Pasuk, Ine matov umanaim, shevet achim, gam yachad. Cuando hay shevet achim yachad, cuando hay hermanos sentados juntos, también hay gam, también hay otro. ¿Quién es el otro?
Ok. Hashem. Entonces, por eso, para nosotros unirnos, no es una cuestión como que de extra o de lujo. Esa es la forma de tener el éxito que nosotros, Am Israel, podemos tener. ¿Cuál fue el prerequisito para que Am Israel recibiera la Torah? Antes de Shavuot. 6 días antes de Shavuot. Dice la Torah, Va'ihan Sham Israel. Acamparon enfrente del Ar Sinai y dice la Torah, Va'ihan. ¿Qué significa Va'ihan en hebreo? De la palabra Mahané. Akam, acampó. Dice Vayahanu, dice Va'ihan. Y dicen nuestros sabios que Ish Echad Velev Echad, como una persona con un corazón. Solamente cuando somos como una persona con un corazón podemos recibir el mayor nivel de espiritualidad y solamente así podemos obtener la entrega de la Torah. Pensé que había un cuidado. ¿Es que se lo aquí, no? Okay. Dice el Zohar, trae algo precioso. El Zohar trae la palabra Israel, que son 5 letras. Esto lo trae Rabbi Gedalia Shor en su libro Or Gedaliahu. Dice así, la palabra Israel, que son 5 letras, cada letra es lo que sea un acrónimo de 5 palabras. O sea, la palabra Israel son en acrónimo 5 palabras. Lo escribiría por el pizarrón, que es así. La Yud de Israel es la palabra Yesh. La letra Sin, Sin o Shin es la misma letra. Shishim. Entonces tenemos Yesh, Shishim. Luego la Resh, la palabra Ribo. Resh, Yud, Bet, Aleph. Ribo significa 10,000. Entonces, Yesh, Shishim, Ribo. Tenemos 60, 10,000. ¿Cuánto es 60 por 10,000? 600,000. Yesh, Shishim, Ribo. Luego la Aleph es Otiot. Letras. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot. Y la Lamed, la Torah. Que sí, la Torah tiene 600,000 letras. Ahora, a nivel literal, realmente un Sefer Torah tiene más como 300,000 y pico letras. Pero el Zohar, este es un Zohar, y ahí le explican qué es lo que Zohar está incluyendo. Hay quien dice que está incluyendo las vocales, que las pronunciamos pero no las escribimos. Hay quien dice que está incluyendo los espacios. Hay quien dice que está tomando en cuenta que, por ejemplo, la Aleph es una Vav y 2 Yud en diagonal. Entonces, realmente son 3. Independientemente cómo llega la cuenta, pero el Zohar dice, hay un mensaje que la Torah tiene 600,000 letras y que es el mismo número que vamos a leer entre un par de parashot en la semana, que los 600,000 judíos de 20 años de edad en adelante que estaban ahí a la entrega de la Torah. Que habían... Está hablando, no de judíos, está hablando de alma. Usted también tiene razón, pero a nivel literal, en Parashat Kitizá, cuando cuentan cuántos judíos habían que estuvieron a la hora que recibieron la Torah, fueron 600,000 hombres de 20 años de edad en adelante. Pero lo que usted posiblemente se refiere, que a nivel cabalístico se dice que hay 600,000 raíces de almas de Am Israel. Y esas equivalen a 600,000 letras de un Sefer Torah. Entonces, el mensaje que nos está dando aquí el Zohar es un mensaje muy profundo, que es la misma idea que hemos estado hablando. Así como hay un cuerpo humano donde cada órgano necesita al otro, en un Sefer Torah puede haber sido el que escribió Moshe. Si hay una letra, media letra, un cuarto de letra que le falta, ya es inválido. Porque un Sefer Torah tiene que ser completo, no le puede faltar ni siquiera media letra. Entonces, eso es Am Israel. Si hay una persona, todo Am Israel falta. Entonces, el poder, y discúlpenme que posiblemente no sea lo que esperaban en la plática de la fuerza de Am Israel. La fuerza de Am Israel, la fuerza de un Sefer Torah, es cuando cada letra está donde tiene que estar, y entonces tiene el nivel de un Sefer Torah. Cuando estamos donde tenemos que estar,
y todos estamos en unión y hacemos lo que tenemos que hacer, entonces funcionamos como pueblo. Pero cuando nada más nos dislocamos, entonces no funcionamos. Y como le he estado repitiendo muchas veces, si no funcionamos como pueblo, no funcionamos como individuo. Hay que verlo hasta a nivel egoístico. 3 psukim de un Sefer Torah no es un Sefer Torah, ni siquiera es mezuzá. Si una persona tiene un Sefer Pasul, un Sefer que no es correcto porque estaba mal en ciertas partes, no pueden agarrar una navaja y cortar las parashot de Shema Israel y ponerlas como mezuzá, como tefilín. No. No es intercambiable. Si no funciona, no funciona. Desgraciadamente estamos viendo que hay cada vez más separación. Mi hermano Mauri es el que me está dando todas las actualizaciones de cómo están las elecciones en Israel. Hay un midrash que dice, en la parashá de esta semana, la semana que recién leímos, que la plaga de ranas, que es la que leímos ahorita en Shabbat que pasó, salió una rana enorme. Entonces llegaron los egipcios y le comenzaron a golpear a la rana, y se hacían más ranas y más ranas. Cada vez que Netanyahu disuelve la Knesset, le salen más partidos. Entonces se pone más difícil. Dicen nuestros sabios, hubo una época donde habían las grandes escuelas de Bet Shammai y Bet Hillel. Y tenían muchísimas discusiones en Halajá, en todo tipo de temas, inclusive Hanukkah. Esa es una discusión que no muchas personas conocen. ¿Cómo encendemos la Hanukkah? Una pregunta sencilla, ¿no? El primer día, el segundo día, y así vamos aumentando, ¿verdad? Sin embargo, Bet Shammai opina que no. El primer día encendemos 8, así 7 y vamos descendiendo. Entonces, son diferentes opiniones cómo encender la Hanukkah. Y así como esa, hay muchos ejemplos de discusiones. Pero discutían en casi todo. Sin embargo, cuando llegaba la hora de casarse, hijos con hijas, no había diferencias. No había de que tú eres Bet Shammai y no te casas con mi hija porque soy Bet Hillel. No es de tú le vas a la Meca y yo al Cruz Azul, no nos casamos. No existía eso. Una cosa es una discusión ideológica, otra cosa es una discusión personal. Tú puedes, y es válido, y tienes el derecho de pensar como tú piensas. Como dice, ¿no? 3 judíos, 5 opiniones. Una vez dice un rabino que estaba en una conferencia y dijo, 2 judíos, 3 opiniones. Y uno levanta la mano, no. El dicho dice 2 judíos, 5 opiniones. Dice, tú probaste el punto. Así somos. El Maral de Praga dice, así es Am Israel. Eso es parte de nuestra constitución, que somos individuales, o sea, somos personas que pensamos y por eso cada uno piensa un poco diferente. Pero eso no significa que hay que llevarlo al plano personal. No hay que llevarlo al plano de, bueno, como piensas diferente, ya soy tu enemigo. No es, veaste como la oreja camoja. No es así. Es, Hashem nos hizo independientes, Hashem nos hizo que uno pensamos diferente y cada uno tiene que defender su postura, pero no llevarlo a un plano de odio, no llevarlo a un plano de enemistad, un plano de que hermanos se estén matando el uno al otro. Y por eso, desgraciadamente, Hashem envía tragedias, que las tragedias nos unan y nos olvidemos de las diferencias y nos enfoquemos en todo lo que tenemos en común. Hay un midrash que también lo trae Rabbi Weinberg, muy bien, ya estoy casi por terminar, que lo trae Rabbi Weinberg muy bonito. ¿Cómo escogió Hashem el lugar para hacer el Beit HaMikdash? Es un midrash precioso. Habían 2 hermanos, uno soltero y uno casado. Y los 2 tenían granjas. Entonces, una noche está en la cama, no podía dormir, había tomado mucho café, el hermano soltero. Estaba pensando, dice, ¿sabes qué? Oh, Hashem, me va muy bien en la granja, tengo tanto, todo me va muy bien. Dice, mi hermano tiene familia, tiene hijos, estoy seguro que tiene muchos gastos. Dice, yo, verás, ¿para qué necesito tanto dinero? Dice, ¿por qué no mejor apoyo a mi hermano? Dice, mi hermano no me va a aceptar. Fíjese, en la noche secretamente voy a comenzar a llevar cosas de mi granja a su granja. Y así para que tenga, para vivir bien, con lujo, con su esposa, con sus hijos. ¿Está bien? Entonces así comenzó, noche tras noche, le llevaba cosas de aquí y allá, grano, etc.
El otro hermano, también más o menos en la misma época, también tuvo lo mismo. También tuvo mucho café o perdió el América, no pudo dormir. Entonces estaba pensando lo mismo. Yo, Baruch Hashem, estoy casado, tengo hijos. Mi propio hermano no tiene nada, está soltero. Por lo menos que tenga una buena vida material. Entonces, la misma técnica. Entonces, sin saber, secretamente los dos intercambiaban cosas. Pero luego pasó un tiempo y nadie entendía. Dice, ¿cómo puede ser? Le llevo y yo sigo aquí con mucho. Dice, o sea, como que está milagroso el asunto, ¿no? Una noche, en la mitad del camino, que están los dos cargando sacos con trigo, a la mitad del camino se encuentran. Y entonces uno ve al otro y le pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y otro le dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Dice, no seas judío, no respondas pregunta con pregunta. Así comienza como que a pelear, ¿no? Entonces se dan cuenta de lo que está pasando y se abrazan y se besan. Y dice el Midrash, ahí Hashem decidió, va a estar el Beit HaMikdash. O sea, de nuevo, lo único que trae la presencia de Hashem a Am Israel es unión, conexión, amor y Gesed. Desgraciadamente en la tragedia de Arnov se habló, traje un libro que estaba platicando de las personas que mataron en Arnov. Hay un rabino que lo mataron, se llama, para decir su nombre, que dijo no le bajaba, se llamaba el rabino Aryeh Kupinsky. Era un rabino, alaba Shalom, que perdió una hija con 14 años de edad, que una noche fue a dormir y ya no despertó la mañana siguiente, con 14 años de edad. Eso había pasado hace 2 años. Y Rav Kupinsky realmente le afectó mucho. Imagínense lo aleno, perdió una hija de 14 años de edad, pero era un hombre de una bondad impresionante. Y allá en Israel hay lo que se llama Gemach, también aquí en México, Gemach es iniciales de Gomel Hasadim, Gomelut Hasadim. Entonces, Gemach significa un fondo de ayuda y el límite es tu creatividad. Puedes hacer un Gemach de lo que quieras. Este Rav Kupinsky, Zichron Lebraja, ¿de qué tenía un Gemach? ¿De qué tiene un fondo de ayuda al prójimo? ¿Saben de qué? De congeladores. ¿Se les ocurrió algo así? ¿Por qué? Las personas en Israel, la mayoría de las personas religiosas, no tienen mucho dinero. Una simja, un bar mitzvah, algo, un kiddush, entonces no tienen para pagar precios de una panadería, se van a poner a hornear en casa los pasteles. Ahora vas a tener 100, 150 invitados, tienes que hacer muchos pasteles y tienes que comenzar con anticipación. Ahora, si tú haces un pastel 1 o 2 semanas antes de la fiesta, lo tienes que congelar, si no te vas a ver ya horrible. Ahora, en Israel las personas no todos tienen congeladores para guardar pasteles para 200 personas. Entonces, este Rav que decidió un fondo gratuito, donde él personalmente entregaba congeladores a préstamo, mientras horneabas tus pasteles hasta tu simja. Y él a veces ahí en Arnov o en Israel, no es como aquí que tienes casi todos los edificios elevadores, ahí a veces había que schlepearse 3 pisos, no sé cuántas escaleras, un congelador. Y él lo hacía simplemente por Gesed. Inclusive él, cuando lo asesinaron, muchos fueron a la Shiva y le dijeron a su esposa, tu esposo me salvó la vida. Porque cuando estos comenzaron a disparar y todo con cuchillos y todo, él se puso como que a atacarlos y él le comenzó a decir a muchos, huyan, escapen. Y él medio detuvo un poco el ataque terrorista y muchos lograron escapar. Y, o sea que él llevó el gesto de la bondad hasta el máximo grado, que era dar su propia vida para salvar a otros. Entonces yo pienso este es el mensaje, o sea el mensaje como yo planteaba y preguntaba al comienzo, cuando vemos tanto odio, tanta agresión, entonces es un llamado al contrario, no al odio y a la agresión, sino a la unión. Más gesed, más amor, más bondad, menos barreras entre unos y otros, más entendimiento. Es la única forma que Bezrat Hashem podemos traer esta situación al final, que Bezrat Hashem pronto Hashem ya frene todo el odio y la agresión que hay en el mundo y que veamos la Mía Mashiach, primera, amén, amén.